Siempre me han gustado ver películas de monstruos. Ya saben, ver cómo dos seres del tamaño de montañas pelean y se golpean mutuamente. Esa clase de cosas. Así que me dispuse a ver Shin Godzilla pensando que sería algo parecido. Algo cool y divertido. Oh, cuán equivocada estaba. Pero antes de iniciar con el análisis, quisiera desmenuzar el significado del nombre de la película, pues la palabra Shin puede llegar a tener tres interpretaciones distintas que encajan a la perfección con la película. Shin como nuevo. Nuevo Godzilla hace referencia al hecho de que la productora Toho, creadora de Godzilla, llevaba años sin sacar una versión de su creación, siendo este un nuevo inicio para la productora y además para el kaiju. Shin como Dios. Esta otra interpretación indica que Godzilla es ahora más que terrenal. Es algo que no pertenece ni debería pertenecer o convivir en el mismo plano que nosotros. Godzilla no es un concepto humano per se, es la destrucción misma. Si bien la humanidad fue quien creó a un ser de tan inmensa escala, tiene que pagar un precio proporcional a este pecado. Y eso es algo muy relacionado con la divinidad que veremos más adelante. Finalmente Shin como verdadero. ¿Verdadero? Bueno, ¿es que acaso hay un Godzilla falso? No. Realmente el significado de esta interpretación se refiere al hecho de que con el pasar del tiempo, Godzilla fue despegándose de sus raíces, pues si bien todas las representaciones siguen siendo de una u otra manifestación de aquel trágico suceso ocurrido en Japón al término de la Segunda Gran Guerra, pues con el pasar del tiempo y en parte debido a las películas de Legendary y la era Showa del personaje, Godzilla se fue transformando en una especie de héroe o defensor del planeta, cuando el verdadero concepto de la criatura está muy lejos de eso. El origen de Godzilla, o sea, la película original del 54, es un largometraje profundamente triste, emotivo, y que refleja el dolor y la pérdida de un país que acaba de sufrir la más grande tragedia de la historia moderna, alojándose mucho del concepto que se tendría años después, siendo Shin Godzilla un regreso a las raíces del personaje. Con cada interpretación explicada hay algo que me llama la atención, y es que si juntamos los tres, nos da una nueva interpretación, siendo esta un nuevo dios verdadero. Pues, a fin de cuentas, esto es lo que Godzilla es alrededor de la película. Y eso creo que es algo más interesante que veremos más adelante. Habiendo ya dejado en claro el significado de Shin Godzilla, hay que explicar su origen, de dónde viene y quién lo creó. Todo comienza gracias a una expedición submarina realizada por el doctor Goro Maki, un biólogo japonés que, después de vivir en carne propia la guerra y sus consecuencias, se va de su natal Japón después de ser desterrado, odiando tanto a su país como a la guerra. El conflicto armado, la guerra nuclear y todo aquello que estuvo involucrado en la muerte de su amada esposa. En esta expedición, nuestro querido Goromaki se encuentra con algo que cambia su vida. Una criatura de colosal tamaño, aparentemente durmiendo, que emanaba cantidades insólitas de radiación. Él mismo no era capaz de describir lo que sus ojos veían, y con tanto temor como admiración, solo pudo llegar a la conclusión de que aquello era un dios, o por lo menos es lo más cercano a uno en la Tierra.
Así, obsesionado con su hallazgo, busca maneras de crearlo, siempre sin éxito alguno en su intento, hasta que un día, y recordando sus días como estudiante en Alemania, busca ayuda en un viejo libro con anotaciones hechas por alguien que alguna vez fue un estudiante bajo la tutela de un gran científico de su época. Sin embargo, este libro estaba plagado de teorías locas y extravagantes, que para la época eran profundamente mal vistas. Era de tal la ridiculez de los escritos que el mismo Goro Maki en ese tiempo se refería al libro como el aprendiz del brujo. Sin embargo, ahora Goro lo observaba con distintos ojos. Ese libro empezaba a cobrar más sentido, pues viéndolo de otra forma, realmente estaba muy adelantado a su época. Ahora, gracias a aquel libro y sus anotaciones, se dio cuenta de su gran error. Estaba obsesionado con los cálculos, que haga lo que haga nunca funcionaban, pero el libro le dio la respuesta. Tenía que empezar a experimentar biológicamente. Y ya sea para bien o para mal, empezaba a tener relativo éxito, al menos esta vez, y aunque fuese muy fugaz, sus creaciones tenían vida. Sin embargo, aún no se daba cuenta del terrible error que cometía, pues alguien que no es un dios no debería intentar convertirse en un creador. Poco a poco empezaba a llegar más lejos en sus experimentos, pero esto demostró no ser una buena señal con su última creación, un espécimen al que le crecían ojos al simple tacto. El doctor podía sentir cómo esos ojos lo juzgaban, se burlaban de él, por lo que entró en cólera y destruyó el tanque donde reposaba aquella aberración, hiriéndose la mano en el proceso. Después de aquel suceso, adquirió el hábito de vomitar cada mañana, como se sentía merecedor de aquel castigo por la abominación que estaba construyendo en su laboratorio, como si fuese una especie de castigo divino. Bueno, al menos se conformaba con ser humano, ¿verdad? Eso pensaba hasta que un día, pidiendo un encargo, el repartidor se asustó de sobremanera al ver el aspecto físico tan demacrado de Maki. Debido a esa reacción, el doctor volvió a replantearse si seguía siendo siquiera un humano, ya que día a día la condición del doctor empeoraba. Fatiga, náuseas, cansancio, incluso tumores y cada vez menos pelo. La vitalidad y la humanidad se le iban entre los dedos. El día, las horas y demás dejaron de ser algo importante para él. Ese tipo de cosas son para los que los humanos tenían que preocuparse, y él ya no era uno de ellos. Incluso su lenguaje había cambiado y empezaba a inventar términos para ocasiones específicas que solo él podía reconocer, pero en cambio sus creaciones llegaban a un nuevo punto evolutivo, haciendo que el acuario que usaba se quedase obsoleto, pues necesitaba que la criatura fuese más grande para poder comprobar la biomecánica de la criatura. Afortunadamente para él, a unos kilómetros se encontraba un pequeño condominio abandonado, a la orilla de una playa privada. Esto era perfecto para sus experimentos. Después de instalarse, sigue con lo suyo, y por alguna extraña razón decide prender la televisión. Estaban dando las noticias locales, y el caso de ese día era que un niño se había extraviado en el pueblo. Para Goromaki, ver a la madre llorando le producía una inquietante sensación de nada. Total, él tenía sus preocupaciones con su propio hijo, como lo veía ahora. Así, se dirige a la costa de la playa donde estaba su creación, pero en cambio encuentra el lugar cubierto de una neblina y un sofocante calor. Es curioso, el hecho de estar caminando por aquellos paisajes le traía cierta retorcida paz, aunque esto cambiaría al avanzar y al ver los resultados de su aberración. A sus pies y a pocos metros donde se encontraba, yacía el cuerpo sin vida de aquel niño que horas antes fue reportado en las noticias como desaparecido. El estado del cuerpo era lamentable. Las extremidades le fueron arrancadas y le faltaba parte de su rostro. Aquel acto solo podría haber sido consumado por la criatura que él mismo creó.
Por un momento intentaba hacérselo orgulloso, el único humano creador de vida y quien más se asemejaba a un dios, no debería de preocuparse por una nimiedad como un niño muerto. En vez de preocuparse por eso, simplemente lo tomó como un aviso de que debía de hacer algo con la agresividad de la criatura. Así un estruendoso ruido en la costa lo aleja de sus pensamientos. Era su hijo. Quizá lo llamaba, quizá lo hacía como un instinto natural. Lo que estaba seguro es que lo estaba mirando fijamente, mientras Maki aún no podía procesar lo sucedido. Después de un momento, el aparatoso monstruo vuelve a emitir el mismo sonido seguido de lo que parecía una retorcida sonrisa. Tal vez solo fue una jugarreta del cerebro ya paranoico del doctor. Finalmente, este toma la decisión y casi sin pensarlo jala el gatillo de su escopeta, dándole fin a la vida de su hijo. Entre lágrimas, intenta rescatar lo que queda de aquel cuerpo inerte, pero la corriente es más fuerte y termina llevando aquellos restos, tiñendo el estanque de rojo sangre, haciendo que aquel paisaje, que hace unos momentos reflejaba paz, sea lo más cercano al infierno sobre la tierra. De regreso a la casa que ocupó el doctor, la policía le interroga acerca del niño desaparecido. Goro esquiva las preguntas triviales de aquellos oficiales, los cuales solo concluyen diciendo que si sabe algo, que avise. ¿Cómo osan sospechar de aquel que está por encima de la moralidad? Se pensaba para sí mismo el doctor. Estando por fin solo, su mente vuelve a pensar en lo que realmente importa, sus experimentos, especialmente en el excesivo calor que emanaba la criatura. Esto hizo que se le ocurriese alguna especie de sistema de enfriamiento, por lo que empezó a modificar el genoma del espécimen, y con ello nacieron embriones de los cuales en su proceso mutaban, y les crecían tumores en la espalda. Aquellos que no podían mutar fallecían rápidamente. Después de todo, no eran tumores, eran protuberancias que ayudaban a disipar el calor. Esto estaba llegando a su etapa final. Eventualmente el cadáver del niño fue encontrado, pero lo que se llevó la atención fue el espécimen que yacía a la cercanía y nadie podía explicar qué era. Las influencias de los especialistas a la hora de entender esta nueva forma de vida le parecía muy graciosa a Goromaki. El doctor siguió avanzando con sus experimentos. La criatura era capaz de adaptarse por su cuenta y de una forma tan sorprendente que él mismo estaba genuinamente orgulloso de su creación. Por otra parte, su cuerpo ya no podía más. La radiación que expedía sus experimentos le estaba pasando factura y sabía que estaba llegando su momento. Los resultados de la simulación eran muy óptimos acerca de la capacidad de evolución de la criatura, pero algo empezaba a mellar en la mente de Maki. Algo no estaba bien con todo esto. Quizás fue un acto de lucidez, pero se dio cuenta muy tarde de ello. Era el responsable de crear un monstruo más grande que haya visto la humanidad. En medio del mar, y antes de acabar con todo su trabajo, se pone a prever lo que sucederá. Naturalmente la criatura crecerá más y más. Para su segunda metamorfosis, intentará volver al mar buscando enfriarse. Una vez hecho esto, regresará a tierra y seguramente seguirá evolucionando, pero no es seguro hasta qué punto. Igual, él ya no podría ver esto. Aunque eso a él ya no le importaba más, y así dejando sus últimas palabras, yo hice lo que quise, ustedes hagan lo mismo. Termina con su vida, dejando finalmente libre a la criatura. Es en este panorama cuando la historia de una nueva encarnación de la destrucción empieza, en lo profundo del mar, esperando a despertar. Y créanme, el anuncio de un rey nunca es silencioso, y mucho menos lo será el de un dios. Como era previsto por el doctor, la criatura empezó a desarrollarse y crecer en cuestión de horas, hasta expedir tanto calor como para empezar a afectar las aguas de la costa de Japón.
siendo un puente cercano el primer daño material provocado por la criatura aún en desarrollo. El desastre es tan estrepitoso y perjudicial que es convocada una reunión de emergencia para determinar qué acciones se tomarán. Y aquí es cuando empieza el mensaje de esta obra, ya que esta reunión es solo una pérdida de tiempo a causa de la burocracia. Únicamente gente anciana sentada o discutiendo cosas sin sentido, intentando explicar algo que claramente estaba fuera de sus capacidades. Y cuando Rango Yaguchi, un joven científico llamado a la reunión, luego de ver un par de videos en las redes, expone que hay una criatura en lo profundo del mar, lo toman por loco. Al final, el tiempo le da la razón, pues en medio de una reunión ven las noticias y efectivamente, ahí se encuentra la cola de una criatura tan grande que nunca antes fue vista. Lo peor de todo es que en vez de decidir qué hacer, deciden hacer otra reunión. Y aún con la evidencia en la cara, hay ancianos que siguen con la duda de que si esto es real o no. ¿Empiezan a ver un patrón? Todo este tema de la burocracia es una clara crítica a la ineficiencia de la política japonesa ante los desastres causados por el terremoto y posterior tsunami ocurrido en el 2011. Es más, la película es tan poco discreta en este tema que incluso usa videos reales del tsunami en varias ocasiones. Después de una breve reunión con los 3 biólogos más importantes de Japón, que básicamente se resume en "no tenemos ni la menor idea de qué es esto", Yaguchi le pregunta a un compañero si conoce a alguien que sepa del tema, a lo que este llama a una amiga suya que no es muy conocida. Esta intrépida científica, con solo ver los videos, deduce que la criatura es acuática, pero gracias a sus piernas podría llegar a la costa. Sin embargo, es interrumpida por otro anciano, el cual comenta que otros científicos dicen que es muy improbable que llegue a tierra debido a su propio peso destrozaría sus piernas. Y eso bastó para que el primer ministro decidiese dar el mensaje a la prensa diciendo: "No se preocupen, la criatura no llegará a tierra". Y justo cuando está dando el mensaje a la nación, lo interrumpen para informarle que la criatura acaba de llegar a tierra. ¿Quién lo imaginaría? Su forma, por lo visto, ha cambiado bastante desde que solo se le veía una gran cola. Se arrastra por la tierra, tiene ojos, pero no párpados, conserva sus branquias, pero lo más resaltante es que constantemente está expulsando sangre de estas. Si bien es capaz de desplazarse por tierra, es muy notable que este no es su lugar. Está sufriendo cada momento que avanza y pareciera que todo lo hace seguido, impulsado por el miedo o por la confusión. Si bien causa destrucción a todo lugar al que va, no parece que fuese su intención. Actúa por instinto y su gran cuerpo termina ocasionando todo esto. Su destrucción es como el de una fuerza de la naturaleza, ya que al fin de cuentas eso es lo que originalmente es Godzilla. No es para nada una entidad maligna que destruye a placer, bueno, a excepción de su versión del 2001, sino más bien es una encarnación de los errores de la humanidad, una fuerza que arrasa con todo, sin distinción alguna. Continuamos y el gobierno japonés, al ver la destrucción por la criatura, arma un equipo especial para ejecutarlo y evitar que siguiese destruyendo la ciudad. Y a pesar de cada segundo que la criatura sigue viva muere más gente, el gobierno sigue haciendo reuniones para tener más reuniones, para tomar una sola decisión. Y así, mientras el gobierno decidía qué hacer, nuestro larvario monstruo evolucionó, al punto de que ahora sus piernas soportaban su peso y le empezaban a crecer brazos. La ineficacia gubernamental llega a tal punto que, teniendo al monstruo en la mira y rodeado de helicópteros, tienen que pedir la autorización para disparar porque se cruzó un civil y no querían más sangre inocente, a pesar de que la sola existencia de la criatura implica sangre inocente. Además, dicha autorización primero debe pasar como por 7 personas. Y así,
se decide no disparar para no derramar sangre inocente, como si no hubiera derramado suficiente ya. Y por fortuna, el Kaiju se retira, pues parece que su temperatura ha empezado a subir nuevamente, así que buscará enfriarse. Después de todo lo acontecido, van al lugar del desastre. Aquí el Dr. Raguchi se da cuenta de la enorme ineficacia del gobierno y decide formar su propio grupo de lobos solitarios, nerds, marginados y en sí todo aquel harto de la burocracia. Este pequeño intrépido grupo, en menos de lo que demora una reunión burocrática, ya estaban haciendo avances. La bióloga antes mencionada comenta sus sospechas de que Gojira usa energía nuclear, a lo que uno de los chicos se burla por tal disparate. Pero, pasada algunas horas, el mismo chico, siguiendo algunas pistas de radiación, logra confirmar que efectivamente la colosal criatura era prácticamente un reactor nuclear andante. Y se disculpa con la señorita bióloga por haberse portado mal con ella. La información es llevada a los altos mandos japoneses, los cuales adivinen qué hacen. ¡Así es! ¡Otra reunión! Al menos esta vez escuchen a Raguchi cuando les dice que este nuevo espécimen es peligroso por su radioactividad, por lo que se da un mensaje a la nación advirtiendo esto. Tal vez, debido a su manera de ser o el actuar de Raguchi, está empezando a ser conocido y es llamado por la asistenta de una jefatura adjunta del presidente de los Estados Unidos llamada Kayoko Anne Patterson. Ella es otra joven con gran talento y muchos contactos gracias a su familia. Esta llama a Raguchi, pues necesita que alguien le haga el favor que no manche su historial, y a cambio de esto les proporcionará información confidencial. El favor que pide es más y nada menos que buscar al hombre que anticipó todo esto, Goro Maki. Como era de esperarse, Goro no es encontrado. En su barco solamente se encuentra un par de cosas, algunos apuntes, ropa. Sumado a la información entregada por Patterson al grupo antiburocrático, empiezan a investigar más. Dentro de los datos proporcionados está el nombre en código de la criatura, dado por Estados Unidos: Godzilla. También se relata el primer encuentro del equipo de investigación de Goro Maki con una criatura que se alimentaba de radiación. La teoría Godzilla consiste en que dicha criatura, después de alimentarse de radiación, mutó, siendo capaz de avanzar por la Tierra. Lo que ellos no saben, pero nosotros sí, es que Godzilla, que está ahora mismo causando estragos en el país del sol naciente, no es más que un clon hecho por Goro Maki, un clon que no se sabría decir si es superior a la criatura original, pero sí es notablemente más agresivo y más destructivo. Patterson también proporciona una especie de mapa genético del monstruo hecho por Goro Maki. Gracias a toda esta data y ciertas muestras logran entender un poco más a Godzilla. Se llega a la conclusión que es una criatura 9 veces más evolucionada que cualquier humano. También que debido a su gran tamaño y su capacidad de mutación, a pesar de contar con un gran sistema de enfriamiento, necesita enfriarse aún más, por lo que se fue de nuevo al océano hasta lograr una homeostasis. Hablando del sistema de enfriamiento, quizás podrían aprovechar esto para poder acabar con el monstruo. Quizás podrían estimularlo con algún coagulante especial y hacer que se congele. Sin más esperanzas que la fe, ponen en marcha su plan, el cual lo denominan Plan Yaguchi, aunque este no está de todo feliz con el nombre. En las calles de Japón ya hay un grupo de personas marchando a voz de que Godzilla es un dios. Es natural pensar eso, no está muy lejos de la verdad. Mientras tanto, en las oficinas del equipo Yaguchi se está notando la fatiga y hasta le piden al doctor que se dé un baño, pues huele horrible por estar tanto tiempo trabajando sin preocuparse por su salud ni su aseo personal. Tanto es el hedor que al despertar de una pequeña siesta observa que el equipo le compró ropa nueva. Lamentablemente, después de que tuviese otra siesta provocada por el esfuerzo, es despertado por un compañero suyo quien le avisa que Gojira está nuevamente en tierra.
Otra reunión es convocada, y pese a que el plan Yaguchi es una buena idea, no hay suficiente tiempo para esperar. Godzilla entró en su cuarta forma, lo cual es el doble del tamaño. Sus brazos y piernas están claramente mejor desarrollados y su piel es visiblemente más dura. El tiempo se agota y en una medida desesperada los viejos finalmente toman una decisión: acabar con Godzilla, sea como sea, usando así los sistemas de defensa japoneses. El plan de ataque comienza y usan todo lo que Japón puede ofrecer. Lamentablemente, ya es muy tarde. La gruesa piel de Gojira es ahora casi impenetrable y nada de lo que lanzan es efectivo. Claro, ¿qué daño puede hacer una hormiga a un elefante? ¿O un mortal a un dios? Si tan solo no hubiesen esperado a que la criatura llegue a tal punto de la evolución. Si tan solo hubieran aprovechado las oportunidades que tenían, tal vez todo sería diferente. Japón se queda sin fuerzas de ataque ante Gojira, quien no hace más que simplemente caminar, casi sin prestarle atención a los inútiles esfuerzos humanos. El avance del monstruo es inminente y está llegando a Tokio. Ante tal amenaza, Japón no tiene otra opción que ceder su defensa a la armada estadounidense y confiar que ellos puedan hacer algo. Todos en la capital son obligados a evacuar y refugiarse bajo tierra. El primer ministro tiene la intención de quedarse para supervisar el ataque de la Armada Americana, pero incluso Yaguchi le aconseja que se vaya, pues si América falla, aún lo necesitan para que lidere el país. Y así, el primer ministro acepta irse a otras instalaciones. Yaguchi por su parte se va con los refugiados al subterráneo, pero debido a la masiva congestión vehicular, no tiene otra opción que ir caminando. Es ahí cuando lo observa por primera vez. Entre una mezcla de horror y admiración, se queda viendo a la criatura. Después de todo, ver a un dios es algo que no ocurre muy a menudo. Llegada la Armada Americana, empieza el bombardeo. Logran incluso encontrar su punto débil, su espalda. Más concretamente las protuberancias que salen de esta y sirven como un sistema de enfriamiento. Así la criatura es dañada y por primera vez actúa con el propósito de hacer daño. Entonces, una luz radiante morada sale de su cuerpo y ocurre lo que se veía venir desde hace mucho, pues es algo que caracteriza a Godzilla, ¿no? Lanzar su aliento atómico. La potencia de este es tal que se libera de sus atacantes al mismo tiempo que destruye la ciudad. El ataque dejó grandes consecuencias como la muerte del primer ministro y casi todo el gabinete, además de cientos de víctimas mortales y muchísimos heridos. Por fortuna para la humanidad, aquel que de momento funge como la esperanza encarnada sigue con vida. Rango Yaguchi se levanta entre los sobrevivientes y su primera acción es volver junto a su grupo para seguir con su plan, aunque aún estaba visiblemente alterado por todo lo ocurrido. ¿Quién no lo estaría realmente? Y sonará cruel, pero lo mejor que le pudo haber ocurrido a Japón fue el fallecimiento del ministro junto a un gran puñado de políticos, pues ahora el trámite burocrático disminuye increíblemente, y eso hace que la trama avance mucho más rápido que antes. Ya con su propio equipo casi intacto y casi sin barreras burocráticas, que frente al equipo Yaguchi sigue poniendo manos a la obra y ahora con ayuda extranjera acelera el proceso de creación del coagulante que usarán para congelar a Godzilla. También se dan cuenta que después del enorme ataque que hizo, este necesita cierto tiempo para recobrar las fuerzas, así que están en una carrera contra el reloj. Por su parte, Patterson convoca a especialistas americanos para que examinen el caso y los avances de Yaguchi. Juntos ven el avance de un equipo de exploración, el cual se topa con los restos de Godzilla que dejó el ataque americano. Gracias al estudio de estos restos, se llega a la conclusión que Godzilla es capaz de reproducir sus moléculas asexualmente, dejándolo con infinitas posibilidades para su desarrollo. Sería incluso capaz de crear alas para transportarse, dicen las teorías.
Y así los científicos enviados por Patterson al escuchar esto, deciden aconsejar a su nación que haga un ataque con armas termonucleares, pues la criatura es demasiado peligrosa. Esto último enfurece activamente a Japón debido al historial del país con las armas de este estilo. Obviamente, el primer ministro nuevo, el Dr. Yaguchi e incluso Patterson están en contra del uso del armamento nuclear. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿sería buena idea atacar con radiación a una bestia que se alimenta de radiación? Se entiende de que son el arma más poderosa dentro del arsenal americano, pero no parece muy coherente. Es más una medida desesperada que una respuesta real. O eso lo veo yo por lo menos. A pesar de la molestia que genera en Japón, el ataque nuclear será en 15 días cuando Godzilla termine de recuperar sus energías y empiece a moverse nuevamente. Ante esto, el equipo Yaguchi sigue actuando por su cuenta con la esperanza de acabar con su plan antes de que esto ocurra. Para su infortunio, llegan a un punto muerto y las notas de Maki no ayudan mucho, pues son casi indescifrables. Pero afortunadamente, uno de los científicos obtiene la respuesta, usando aquella actividad que Maki solía hacer, el origami. Gracias a hacer diferentes pliegues en el mapa genético que tenía el Dr. Maki, por fin lograron entender el ADN de la criatura. Y gracias a esto, reformulan el plan y el coagulante. Además, Patterson les consigue 24 horas más antes de que el gobierno de Estados Unidos empiece el ataque nuclear, así como también algo de apoyo militar. Así, usando las últimas palabras de Goro Maki, haz lo que quieras. Alientan al primer ministro a actuar acorde al nuevo plan de contingencia. El plan Yashiori, en honor a la bebida que usó Susanoo para derrotar a la Hidra Yamata no Orochi en la vieja leyenda japonesa, así haciendo un paralelismo de cómo matarán a una bestia gigante. Así empieza la batalla final, el último intento de Japón por derrotar al dios mismo de la destrucción encarnada. Algo a señalar de este encuentro es que aquí resalta algo que estuvo ausente en casi toda la película, y es hasta característico de la sociedad japonesa: el orden. Y esto es muy bien representado cuando inicia el ataque, y no es nada más ni nada menos que un conjunto de trenes. Máxima insignia de la puntualidad, organización y responsabilidad japonesa. Esto es lo que inicia la ofensiva. Estos trenes despiertan a Godzilla, pero era parte del plan, ya que unos jets pilotados a distancia empiezan a atacar, no con el objetivo de hacer daño, sino con desgastar a la criatura, y por así decirlo, dejarlo sin oportunidad de usar su rayo atómico. Todo sale a la perfección, detonan edificios, lanzan misiles y hacen lo posible para que por fin caiga la bestia. Con la criatura casi a su merced, inicia la suministración del coagulante con ayuda de grúas y bombas a presión. Sin embargo, no nos olvidemos contra quién estamos luchando. A fin de cuentas, Godzilla es Godzilla. Y en un último aliento atómico, se deshace de aquellas grúas y sus conductores. Ninguna guerra se gana sin tener bajas. Sin embargo, para lamentos, se dan cuenta que el coagulante está funcionando y Gojira está visiblemente más lento, por lo que usan una última horda de trenes y la criatura vuelve a caer. Despliegan el último pelotón de grúas y administran todo el coagulante que les queda. Gojira se alza una vez con intenciones de atacar y cuando está a punto de hacerlo, este se congela. El plan fue un éxito. Pero aquí hay algo raro. No hay festejo. No hay emoción. Lo único que queda es un gran suspiro de alivio ante el miedo que acababan de sentir. Nuevos estudios revelan que el isótopo radioactivo de Godzilla se irá con el tiempo, haciendo de que finalmente Tokio sea habitable nuevamente dentro de poco. Pero ya terminando todo, Yaguchi y Patterson tienen una última conversación hablando del futuro y de política. Pero vamos, por favor, díganme que no soy la única que siente una enorme tensión entre ellos dos. No lo sé, me lo estuve pensando durante toda la película. Volviendo al punto,
Y al final de la película, un último acercamiento nos muestra algo tan horrible como glorioso. De cierta manera, antes de congelarse, Gojira estaba empezando a mutar nuevamente. De su cola empezaban a salir nuevas criaturas antropomórficas, posiblemente una especie de neohumanos hechos por Gojira para reemplazarnos y acabar con nosotros. Pero por fortuna, nada de eso ocurrió. Y bueno chicos, ¿qué aprendimos hoy? Que quizás Godzilla no necesitaba una malteada helada para calmarse, aunque quizás un Snickers hubiera sido una mejor opción. Gracias por acompañarme en este video y no se olviden de... Oh, creo que yo me estoy olvidando de algo. Sí, eso. Durante este video se ha mencionado que Godzilla es un ser en constante sufrimiento. Cada segundo que está con vida es sometido a deliberadas mutaciones con tal de adaptarse a todo su entorno. Y este proceso no es para nada agradable. Es la destrucción encarnada. Pero, ¿él desea hacerlo? ¿Es su deseo el existir para causar muerte? Quizás esta escena y su propio soundtrack nos cuente más acerca de lo que yo pienso de Godzilla. Hay algo que nos saltamos en medio de la película y es que, en medio de un ataque constante, Godzilla empieza a cambiar de postura mientras una ominosa luz violeta resplandece desde su espina dorsal. Por primera vez, parece que actuará en contra de sus atacantes de manera intencional, más allá de aplastarlos mientras sigue su camino. Las pupilas de la colosal criatura cambian de color y escuchamos una melancólica ópera que acompaña la escena mientras empieza a reunir energía. La letra dice lo siguiente: si muero en este mundo, ¿quién sabrá algo de mí? Estoy perdido y nadie lo sabe. No hay rastro de mi anhelo. Estos versos detonan un mensaje de duda acerca de la existencialidad, quizás proveniente de la criatura. Reflejan un sentimiento, soledad, miedo, confusión. Ni él mismo sabe qué es lo que quiere o por qué existe. Y así se repite la estrofa anterior, pero una segunda voz acompaña cada verso. Pero debo continuar. Nada peor puede pasar. Todos mis miedos, todas mis lágrimas. Dile a mi corazón que hay un agujero. Y así, si separamos las dos voces, esta última brinda un nuevo mensaje de motivación. Quizás sea Godzilla demostrando un mínimo deseo de vivir. Pero así, seguimos con la siguiente estrofa. Tengo un vacío, ni siquiera hay esperanza. Es una pendiente descendiente. Eso es todo lo que veo. Y así la voz principal denota un aire constante de sufrimiento, de dolor, desconcierto. Todo lo que el experimento desde su nacimiento es lo único que conoce. Pero aquí también aparece una vez más la voz secundaria. Mientras aliento aún salga de mi boca, todavía puedo tener la más mínima oportunidad. Un eje de luz es todo lo que necesito para detener esta oscuridad que me está matando. Así, para finalizar, esta voz secundaria nuevamente nos trae el mensaje de querer vivir, de luchar. ¿Será que Godzilla quiere vivir realmente? Quizá todo lo que necesita es encontrar una esperanza, algo a lo que aferrarse y adaptarse, una manera de liberarse
del dolor. Pero así, mientras la canción resuena, Godzilla mira al piso, su boca se abre y de ella empieza a salir un fuego que arrasa con la ciudad entera. Este fuego se transforma en un rayo de energía pura, el cual usa para liberarse de sus atacantes. Al final de expulsar toda la energía, Godzilla se queda inmóvil y en un estado de letargo. Probablemente necesita desquitar todo su sufrimiento, y esta es la única manera que encontró para hacerlo y tener relativa paz. Este es el aliento que él aún le queda. Esta es su última oportunidad. Este rayo atómico es el último eje que necesita para finalmente determinar la oscuridad que lo está matando. Esta es su liberación. Este es él infligiendo su dolor sobre toda la humanidad que está frente a él. Aunque esto es solo una interpretación mía, ustedes están invitados a hacer la suya.